compañeras y compañeros legisladores. Siendo las 11:48 de este día 6 de febrero del 2020, estando reunidos en el Salón Prisciliano Sánchez del Palacio Legislativo, les doy la más cordial bienvenida a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Responsabilidades. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 77, numeral primera, fracción segunda, y relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito tomar la lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal para sesionar válidamente la presente sesión. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Diputado J. Jesús Cabrera Jiménez. Presente. Diputado Jonadab Martínez García. Presente. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputado Arturo Lemus Herrera. Presente. La de la voz, diputada María Esther López, presente. Se da cuenta de que se encuentran cuatro de los 5 de las y los legisladores integrantes de esta comisión, por lo que se declara quórum legal y se da inicio a la sesión. Para continuar, se les informa que ha llegado a esta presidencia justificante de inasistencia del diputado Gustavo Macías Zambrano, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el justificante de inasistencia. Aprobado. A continuación, me permito dar lectura al orden del día que se propone para someterlo a votación. Punto número 1, la lista de asistencia y verificación y declaración de quórum legal. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, aprobación del acta de las sesiones anteriores. Punto número 4, comunicaciones recibidas y asuntos turnados a la Comisión de Responsabilidades del Pleno. Punto número 5, acuerdos y dictámenes de procedimientos de juicio político y dictámenes de iniciativas para que sean puestos a consideración de la Comisión de Responsabilidades, los cuales se reflejan según el anexo número 1 que se les hizo llegar con antelación. El punto número 6, asuntos generales. Doy cuenta de la presencia de los diputados Gustavo Macías Zambrano y Claudia Murguía. Bienvenidos, gracias. Se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades el orden del día propuesto y en votación económica les pregunto si se aprueba. Los tamales, ¿ves? Aprobado. Habiéndose desahogado el punto anterior, se procede con el tercer punto del orden del día, consistente en discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Mismas que son el acta de la 15ª sesión celebrada el día 19 de diciembre del 2019. Número 2, el acta circunstanciada del día 30 de enero del 2020. En consecuencia y toda vez que las actas fueron circuladas con anticipación, se pone a su consideración omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueban. Aprobadas. Para continuar, en votación económica, les pregunto si se aprueban el contenido de ambas actas de sesión. Aprobadas. Para desahogar el punto cuarto del orden del día, consistente en las comunicaciones recibidas y asuntos turnados a la Comisión de Responsabilidades por el Pleno, esta presidencia da cuenta de la lista de comunicaciones que se circuló con anticipación, por lo que se pone a su consideración omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueban. Aprobadas. En consecuencia, se propone que las comunicaciones recibidas se turnen al órgano técnico para el trámite que corresponda, por lo que se pone a su consideración las comunicaciones recibidas y asimismo el trámite que se propone en votación económica. Les pregunto si se aprueba. Aprobado. Pasando al punto número 5 del orden del día, propongo a su consideración los acuerdos de procedimientos de juicios políticos para que sean puestos a consideración de esta comisión.
Y con relación a estos, y debido a que fueron circulados con anterioridad los proyectos de los acuerdos y dictámenes de los respectivos juicios políticos, así como las iniciativas, se les pregunta si existe alguna duda o sugerencia de los temas que se están tratando. Asimismo, se hace de manifiesto que de manera anticipada a la presente sesión se les envió ficha técnica con la descripción de cada uno de ellos. En ese momento, diputados, diputadas, se les pregunta si tienen alguna duda o sugerencia de los temas del orden del día en el punto número 5. No habiendo ninguna posición, se le concede el uso de la voz al maestro Aldo Ramírez, no sin antes comentarles yo directamente el punto del orden del día 5.1, correspondiente al juicio 17 del 2018. En turno del Pleno de la Asamblea del Congreso del Estado de Jalisco, se confirma el dictamen de desechamiento de juicio político. Ello al no existir lineamientos del Pleno de la Asamblea para considerar variar el sentido del dictamen. Asimismo, la Comisión de Responsabilidades no encontró ni se le ha hecho de su conocimiento datos y o pruebas supervinientes que fueran conocidos con posterioridad al turno ordenado por el Pleno de la Asamblea. Por tanto, se confirma y se desecha de plano la denuncia de juicio político por no estar acreditada la conducta de responsabilidad política de las establecidas en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Se deja a salvo, esto es importante, se deja a salvo los derechos de la denunciante para que en su momento, si aparecieran datos de prueba o evidencia novedosa con respecto a los hechos denunciados de la presente causa política, pueda ejercitar su derecho a denunciar en la forma y términos que lo consideren pertinentes. Es decir, el juicio político con número 17 del 2018 lo vamos a turnar nuevamente al Pleno a efecto de que se decida por la votación de los diputados de acuerdo al dictamen que estamos presentando nuevamente, con la salvedad de dejar a salvo los derechos de la denunciante para el caso oportuno y si así lo requiriera el proceso legal que dio origen a la solicitud de juicio político. Por lo tanto, y enseguida se turnará nuevamente al Pleno. Y entonces le concedo el uso de la voz al maestro Aldo Ramírez para que nos dé una síntesis de los siguientes temas. Gracias, diputada. Buenos días, diputados. Doy cuenta de del 5.2 correspondiente al juicio político 3/2019, el cual en síntesis se propone no al lugar a tenerle por presentada la prueba superviniente al solicitante y en razón de la Comisión de Responsabilidades, sí las tomó en cuenta en el dictamen correspondiente de desechamiento de juicio político, por tanto no al lugar a tenerle por presentadas. El 5.3 correspondiente al juicio político 5/2019 se da cuenta de la recepción de oficios provenientes del juicio 13º y 10º, mediante los cuales informa el sobreseimiento de recurso de queja interpuesto por la Coordinación de Procesos Legislativos en contra de la resolución que concedió la suspensión provisional e informa la revocación de la resolución del juez 10º de distrito a través del cual sobreseyó fuera de audiencia de juicio de amparo 1475/2018 y por tanto se nos solicitó informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo, el cual se cumplimentó. Correspondiente al 5.4, se da cuenta del juicio político 25/2019, se radica. Correspondiente al 5.5 de una iniciativa que nos fue turnada, la Comisión de Responsabilidades se pronuncia y se proyecta con modificaciones a la iniciativa propuesta. El 5.6, correspondiente a una reforma de incorporar el acoso laboral como causa de responsabilidad transversal y horizontal en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, se emite dictamen, se aprueba con modificaciones el dictamen propuesto
por la diputada Ana Lidia Sandoval García. Correspondiente al 5.7 de una iniciativa de armonizar como unidad de medida las unidades de medidas y actualización en lugar de salarios mínimos. Se emite dictamen, se aprueba el dictamen propuesto por la diputada Irma de Anda Licea. ¿Es cuánto, diputada? Sí, sí, sí. El 5.1 hay que ponerlo sobre eso. Una duda nada más. ¿Los van a someter a votación punto por punto o en paquete? Yo les preguntaría, diputados, si quieren del 5.1 al 5.7 o ustedes quieren separar la votación. Se les pregunta a cada uno de ustedes. Yo en lo personal sí quisiera separar la votación del 5.1 y del 5.4. 5.5, perdón. 5.5, perdón. Estoy aquí. Gracias. Gracias por ser mis ojos. Entonces, si tienen a bien, diputados, votamos el 5.2, 5.3, 5.4 en conjunto, en bloque, perdón, y el 5.1 separado. ¿Perdón? Si quieres también de una vez el 5.6. 6 y 7, que son las iniciativas. Y el 5.5 lo separamos. ¿Sí? Cuando el Pleno lo regresa a la, el micrófono, por favor. a la comisión, ¿ha habido alguna actuación o hubo alguna... del 5.1? No ha habido. ¿Hay alguna variación? No tenemos conocimiento en cuanto a lo que implica el juicio político, el conocimiento de la causa o el acto reclamado o el acto que denuncia juicio político. En ese sentido no ha habido nada que nos implique reflexionar o analizar el juicio para poder cambiar el sentido del dictamen. Sin embargo, conocemos que tiene juicio de origen y que está en un proceso de amparo, ¿sí? Sin embargo, para nosotros los elementos de prueba que se analizaron y se investigaron ya nos da la oportunidad de resolver, como ya hemos resuelto desde junio, julio, respecto del dictamen y que se hizo en la Comisión de Responsabilidades, para lo cual salió inclusive la votación por unanimidad de esta comisión a favor del dictamen de desechamiento de este juicio. Después de haberlo puesto a votación en la comisión y haberse aprobado aquí, se eleva al Congreso, al Pleno del Congreso. Sabemos que no lo devuelven en ese sentido para volver a analizar las posibilidades que hubiese de pruebas. Debo decir, diputado Macías, que no hubo aportaciones ni de pruebas, ni de las partes, y tampoco hubo un posicionamiento de parte de ningún diputado del Pleno. 37 diputados y su servidora tuvimos tiempos, digamos, oportuno para haber entonces argumentado o fundamentado la diferencia del desechamiento que estaba dictaminando ya el órgano técnico. Por lo tanto, nosotros, en consideración de que en efecto está en un proceso legal que nada tiene que ver en el sentido del dictamen que ya aprobamos, si no hay pruebas supervinientes, si no hay aportaciones inclusive por interés procesal de las partes, nos queda a nosotros sostener el dictamen que ya se presentó en el Pleno, con el sentido del desechamiento. Por consiguiente, al mismo Pleno no aportar tampoco, ni tampoco aportar, digamos, la mesa directiva o la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, como coordinadores, el interés de aportar algo para que cambiáramos el sentido o se diera algún elemento que de verdad validara a cambio de sentido del dictamen, pues no fue así. Es tiempo suficiente, estamos resolviendo
con la salvedad de que estamos dejando a salvo los derechos de las partes para que se hiciera valer en el momento procesal oportuno de acuerdo al juicio de origen. Muchas gracias, presidenta. Siendo un asunto algo polémico el de este magistrado, yo sometería a consideración de esta comisión que los asesores de cada uno de los compañeros miembros de esta comisión participaran en algunas mesas de análisis sobre este caso y poder tener la información más asertiva con relación al asunto que trae aquí. Es una propuesta que la sometería a consideración, que se pudiera retirar en lo que se puede hacer una mesa de análisis por parte de todos los asesores de los diferentes compañeros diputados. Abonando a la propuesta del diputado Arturo Lemus, he de comentarles que en efecto el tema ha sido abordado ya por los asesores. Ha habido un cúmulo de diálogos y comentarios al respecto. Es un dictamen, diputado, que no es nuevo, no es de reciente solución, sino que tiene desde junio, julio, ¿sí? Sin embargo, lo someto a consideración de los diputados a efecto de que quieran bajar el tema nuevamente del orden del día. Digo nuevamente porque ya lo habíamos considerado y interpreto y yo me voy a la votación de ustedes. Yo no tengo ningún problema. El tema yo creo que sí lo hemos platicado. Sí nos hace falta, quizás yo me sentaría con los asesores de cada uno de ustedes para no perder de vista la presencia que hacen y en el sentido en el que hacemos los dictámenes de acuerdo a los asesores de los 6 diputados integrantes. Por lo tanto, entonces pongo a consideración, si así lo consideran, bajar el tema del juicio político, expediente 17 del 2018, y lo pongo a consideración y por lo tanto les pregunto en votación económica si están de acuerdo en retirar el tema del orden del día, el 5.1. ¿3 a favor? Y... Yo coincido con el diputado Lemus de tal vez una posibilidad más de hacer una revisión más a fondo y en la próxima sesión, que independientemente de si hubo el interés o no, como última posibilidad, última oportunidad, en la siguiente sesión que se pueda nuevamente agendar. Es un tema, bien lo decía también el diputado, que ha generado reacciones hacia afuera. Es un tema que son temas que no tanto en esta legislatura, en la pasada legislatura, que fueron ampliamente del dominio público, y sí es importante que pudiéramos tener una última posibilidad de hacer una revisión a fondo de este tema. La votación es 3 a favor. Les pregunto, ¿votación en contra? Uno, no, en contra. De que se retire del orden del día. El punto 5.1 del orden del día se vota 3 votos a favor, el diputado Lemus, Claudia Murguía, de que se retire del orden del día, y el diputado Gustavo Macías Zambrano votan a favor de retirar el tema. ¿En contra? Un voto en contra. ¿En abstención? 2 votos en abstención. Considero que me apunto a bajarlo en consideración de que son 3 votos a favor de que se baje el tema. Se retira. Es aprobado el retirar el del orden del día, el punto 5.1
para efecto de mayor estudio. Ahora en votación económica les pregunto los puntos restantes, el bloque número 1 que sería el 5.2, 5.3 y 5.4. Por lo que en votación económica… 5, 6 y 5, 7, ¿no? Perdón, 5.6 y 5.7. Les pregunto el sentido de su voto. Diputada María Esther López, a favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputado J. Jesús Cabrera. A favor. Diputado Jonathan Martínez. A favor. Diputada Claudia Murguía Torres. A favor. Diputado Arturo Lemus Herrera. A favor. De forma unánime a favor del punto 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 y 5.7, con 6 votos a favor. Ahora les pregunto, diputados, el sentido de su voto respecto del punto 5.5. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputado J. Jesús Cabrera Jiménez. En la abstención. Diputado Jonathan Martínez. En abstención. Diputada Claudia Murguía. A favor. Diputado Arturo Lemus Herrera. A favor. La de la voz, diputada María Esther López Chávez, a favor. Por lo que el punto 5.5 tiene 4 votos a favor y 2 votos en abstención y 0 en contra. Se da cuenta entonces de la votación a favor del punto 5.5. Por último, el punto de asuntos generales se pregunta si tiene algún tema a tratarse alguno de los diputados o la diputada en esta sesión. No habiendo temas que tratar de parte de los diputados, esta presidencia da cuenta en asuntos generales que en efecto el día 22 de enero del 2020 se presentó denuncia penal en nuestro carácter ya precisado como diputados. Lo presentaron Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, Francisco Javier Ulloa Sánchez y Raúl Bermúdez Camarena y el licenciado Aldo Ramírez Castellano, en su carácter de secretario general, director de procesos legislativos y asuntos jurídicos, titular también respectivamente de la Contraloría Interna y del órgano técnico de responsabilidades. En su carácter ya precisado y manifiestan lo solicitado, tengan por presentada la denuncia penal ante la H autoridad para denunciar hechos que consideramos pudieran constituir delitos en agravio del Congreso del Estado de Jalisco por la posible subtracción, extravío o robo de 2 expedientes originales de juicios políticos, ellos para evitar que se haga mal uso de dicha documentación y o información, por lo cual presentamos formal denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, siendo la denuncia por los juicios de expediente número 10 del 2011 y 58 del 2011, mismos que son los personajes denunciados son Felipe Jesús Pulido García, Samuel Romero Valle, María Verónica Martínez Espinosa, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, César Octavio Madrigal Díaz y Luis Manuel Vélez Fregoso, mismos diputados de la Comisión de Justicia de la Legislatura 58 del Congreso del Estado de Jalisco, así como en el expediente 58, el denunciado Francisco Javier Morales Aceves, Contralor Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara en ese entonces. Estos expedientes, el 10 del 2011, se encuentra en estudio, por lo tanto vamos a valorar la reposición del expediente. Y el segundo expediente, que es el 58,
es un asunto que se considera y se tiene en este Congreso por concluido. Por lo tanto, se desechó de plano la denuncia de juicio político. Se les informa entonces, para esos efectos, que el 22 de enero se presentó ya la denuncia por estos dos expedientes, tal y como lo estuvimos manifestando en sesiones anteriores. Si no hay ningún otro tema que tratar, siendo las 12:14 del día 6 de febrero, se da por concluida esta 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Responsabilidades. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.